Quédese sentado, no se vaya. Estamos listos para llevarle la mejor información de Baja California en AFN Político y algo más. Dora Elena Cortés Juárez y José Enrique García Sánchez lo invitan. AFN Político es Agencia Fronteriza de Noticias. ¿Cómo que no? Tranquilo. Caramba, cuánta violencia. Calma. Oiga, qué privilegio de veras es estar llegando a esta cita con usted que nos sintoniza. Hoy que ya es jueves 7 de junio del año 2018, un día que me da muchísimo gusto, como siempre, saludar primero a los amigos de Mexicali que nos escuchan a través de la 1120 de la radio Contigo, allá en la opción de MBS. Por supuesto, a quienes nos escuchan a través de Canal 73 de CNR estatal y en esta opción de televisión por cable que nos permite llegar a todo el estado. Y desde luego a quienes nos ven y escuchan a través de la opción de Facebook Live en este momento. Como todos los jueves, en casa estamos de fiesta porque nos acompaña mi tocayo, este extraordinario periodista que es Enrique Sánchez Díaz. Así, sin más apelativo y sin más calificativo, periodista, a secas. Y muy seco. Tan. Tocayo, bienvenido, qué gusto. Hola. Qué privilegio. Hoy el día Hoy de justamente. la libertad de expresión. Bueno, una costumbre que se está acabando por otras circunstancias, no por parte nuestra. Ya Desde inventan luego. que el 3 de mayo es Día del Periodista Internacional, que el día 4 de enero, que bueno, le andan buscando a ver cómo le hacen para voltear las fechas. Tocayo, dicen en mi rancho, buscándole chichis a las gallinas. Sí. La verdad es que sí, efectivamente sigue siendo una pregunta que se hacen y nos hacen en algunos sectores de la población y que hoy, por ejemplo, nos la hicieron en el grupo Madrugadores, pero que tú sabes no es una pregunta nueva, tiene que ver con el ejercicio de la libre expresión en este país, un derecho constitucional que no es exclusivo para periodistas, pero que los periodistas ejercemos cotidianamente como parte de una tarea y que la ponemos a prueba todos los días, ¿no? Y la ejercemos, y entonces independientemente de si se convirtió y fue durante mucho tiempo una fecha de calendario oficial, creo que ahí hay algunas consideraciones interesantes que compartir, ¿no, Tocayo? Sí. Más allá de si el origen de la fecha fue para alabar al presidente en turno de parte de los dueños de los medios de comunicación, lo cierto es que en este país ha habido transformaciones, ha habido cambios interesantes y como parte de los cambios, o mejor dicho, los cambios se han reflejado en algunas modificaciones a esta fecha y a la celebración de la misma. Pues más bien cambios a la fecha, porque la celebración es otra cosa, ¿no? Pues Digo, sí. está fuera de las agendas de los gobiernos, creo. Bueno, hasta hace poquito, porque creo que el año pasado todavía Kiko ofreció una comida, ¿no? Sí, y entiendo que hoy mismo hay por ahí algún evento que ofrece el Partido de Acción Nacional a reporteros y como mínimo pues los alcaldes a veces acostumbran reunirse con los reporteros de la fuente a desayunar por lo menos y con las menos formalidades que antes, sin cosas como las rifas que se acostumbraba antes, pero vamos, el evento ha subsistido hasta ahorita, ¿no? Cada Pues vez es una menos, fecha ¿no? emblemática. Todavía, ¿no? Tiene que ver con un derecho constitucional, como tú dices, Sí. y que se ejerce, bueno, hasta donde se puede, porque ya ves que ahora el narco está matando a mucha gente. Ah, ¿cómo no? Más que los gobiernos, que en el pasado fueron los gobiernos los que desaparecían periodistas. Sí. Ahora el involucramiento con el narco ha cambiado las reglas del juego y tan seriamente las cosas que ni los gobiernos se meten ni pretenden introducirse en un conflicto de gremio de periodistas con los grupos delictivos. No, hoy la principal amenaza hacia los medios de comunicación viene del narco y o de políticos involucrados con el narco, ¿no? Una combinación que a veces se da. Bueno, lo lamentable en este caso es, por ejemplo, en la campaña esta, casi han matado a 120 candidatos y políticos
mezclados con la campaña política electoral de este presidencia de la República. O sea, en 90 y tantos días es algo que no deja de ser preocupante, porque estamos viendo la ascendencia del narco. Sí. ¿Por qué los matan? O porque están involucrados con, o porque no se dejaron involucrar con. ¿Cuál es la situación? Entonces, el país que estamos viendo, donde vivimos desgraciadamente por el lado malo, porque tenemos muchas cosas buenas, está cambiando sustancialmente y el gobierno no hace nada por remediar la situación. Baja California ya pasó de los 1,000 crímenes, Tijuana sobre todo. Tan solo Tijuana ya llevamos más de 1,000. No se ve una acción contundente del gobierno, no el gobierno local o estatal, sino como ente, el gobierno en sí, federal, estatal y municipal, como lo hubo en el 2007, 2008, cuando vino el general Duarte. No se ve una acción fuerte, contundente, enérgica para contener este flagelo que está matando a tanta gente y que está dañando tantos hogares. Y deja de eso, las consecuencias colaterales, la distribución de droga, que es impresionante, que ese sí nos pega a todos, porque la delincuencia común nos pega a todos. Por supuesto. Y luego, pues, tanta gente que sigue consumiendo este tipo de drogas. Sí, y evidentemente vivimos un escenario muy distinto, tocayo, al que hace al que 20 conocimos años, hace 20, 30 años, hombre, ¿no? no tiene nada que ver. Totalmente distinto. Pero muy distinto. Incluso en el ejercicio del periodismo en Baja California, muchas cosas han pasado en Baja California en esa materia. La fisonomía de los medios de comunicación ha cambiado, la consistencia, el tipo de medios, la emergencia o la incorporación de nuevas opciones a partir de las tecnologías de la información. En fin, un panorama totalmente nuevo que yo creo que ni siquiera imaginamos así en su cabal dimensión, ¿no, tocayo? No, yo nunca había visto lo que estoy viendo ahora. Y me preocupa por dos cosas, ¿no? Sí. La pérdida de credibilidad del ciudadano común, Sí. en todas las instituciones, en el gobierno, incluso en la iglesia y en los militares, ha sido muy, muy grave y ha afectado severamente a los medios de comunicación. ¿Por qué a los medios de comunicación? Porque de alguna u otra forma están relacionados con la información política y la información gubernamental. Queramos o no, los medios tenemos la obligación también de dar a conocer las supuestas verdades o la información que te envían del gobierno o que emite el gobierno. Y ahí viene una decadencia fuerte de medios, una caída impresionante, que ha sido desplazada. Bueno, yo no dijera que ha sido desplazada, sino que todos los huecos que se van abriendo se van llenando por otras opciones. Y ahorita los huecos que han dejado los medios de comunicación por esa falta de credibilidad, cada quien en su medida, no todos, Claro, porque claro. la información de los medios de comunicación sigue siendo la más fidedigna, aunque tenga a veces oculta información de gobiernos que no es totalmente la real, pero sí vemos un cambio. Entonces esos espacios los llenaron las redes sociales, pero las redes sociales también con mucha mala intención. Yo estaba acostumbrado más o menos a ver el Facebook a determinada hora de la mañana para enterarme de todo, y ahora da lástima ver el Facebook. Es una campaña en favor y en contra de lo que está sucediendo en la campaña presidencial, y pues ya se contaminó a tal grado de que hasta está habiendo diferencias entre personas de la misma familia, Rompiendo y entre los amigos. Entre familias y amigos, imagínate. Sí, porque, ¿no? oye, yo estoy con no, pues yo estoy con el colorado, No, yo pues estoy la con el tuya. azul. No, pues y no, empieza el problema fuerte, y luego la guerra sucia que se ha desatado para denostar a unos y otros candidatos en una forma impresionante, con una capacidad económica pues que no tiene medición. Y al amparo pero de sí un tiene anonimato, pasto. ¿no? Sí. De un anonimato que puede circular, transitar tan libre y anchurosamente como lo permiten las tecnologías de la información. Tú metes contenido basura a las redes sociales
y exponencialmente circula y crece. Pero ahora, por otra parte, yo te lo digo con todo respeto, tampoco los candidatos son los mejores que desearía la ciudadanía para gobernar México. Por supuesto, por supuesto. Es el otro factor. Ninguno se salva. Sí, entonces, pues es un merequetengue. Y la cosa es esta, grave. tocayo, que sigue, ¿no? No, pues faltan 23 días para la elección. Exacto. Pero evidentemente, si se confirman las tendencias a favor de López Obrador y él se convierte eventualmente en el presidente de la República, lo cierto es que vienen desafíos importantes para los medios de comunicación. No, yo creo que para toda la sociedad. Por supuesto. Y vienen cosas impresionantes. Me llama mucho la atención el encuentro que tuvo con los directivos del Consejo Mexicano de Negocios. Sí. Así es. Donde le da un abrazo a Claudio X González. El que se den un abrazo no quiere decir que se perdonaron. No. Acuérdate del abrazo de Acatempam. No, por supuesto. Pero ese fue un duelo, ¿no? Entre López Obrador y estos líderes empresariales. Yo creo que son apariencias, ¿no? Y tienen que hacer. Y López Obrador se movió rapidísimo después de que los denostó en una forma bien impune y abierta en todos lados. Trata de recomponer las cosas porque la guerra de la campaña del miedo, de lo que puede suceder si llega López Obrador, hasta los memes que sacan del médico, ¿no? Y de la chamaquita que promete que se quiere casar al barrio y pide permiso a sus papás para casarse con él. Digo, qué bárbaro. Cómo tiene tanta creatividad los impulsores de la guerra sucia. Qué impresionante. Para denostar. Entonces, sí vemos cosas pues que nos están sacando de quicio. Y no sé qué vaya a pasar, no sé. Pero la tendencia es derechita, va. No hay quien detenga la flecha. Sí, y a mí me parece que también los líderes empresariales han tenido que valorar esa realidad. Ante la eventualidad de que López Obrador, a pesar de todo lo que han hecho para impedirlo, se convierta en presidente de la República, les cambia el panorama, porque mal que bien, algunos de estos líderes han sido beneficiados por el aparato de poder, algunos de ellos, y es obvio que perderían privilegios que no quieren perder. Finalmente el dinero no tiene ideología, por lo visto. No, pero tienen una ventaja a su favor. Sí. El capital también es un poder. Desde y luego. Eso los hace casi intocables. Desde luego. O sea, ese es el otro fenómeno. Sí. Casi intocables. Y si pasa, pues mira, se van del país. No, siempre tendrán esa posibilidad. El dinero es bienvenido, ¿no? En cualquier nación. Siempre tendrán esa posibilidad. Pero acuérdate que en tiempos pasados, estos enfrentamientos entre el poder público y el poder del dinero económico no se habían visibilizado, aunque siempre ha habido algunos ahí. Entre, por ejemplo, empresarios de los más fuertes en este país, sin ir más lejos, en tiempos de Echeverría, ¿no? Sí. Una confrontación, pero durísima. Muy fuerte. ¿No? Que termina, por cierto, ahí con la muerte de un empresario muy reconocido, y encona una relación entre ciertos liderazgos del sector empresarial y el gobierno de Luis Echeverría, que es quizá lo más fuerte que yo recuerdo que se haya dado, ¿no? Precisamente el Grupo Monterrey fue el que hizo una cabeza para confrontarse con el gobierno de Luis Echeverría. Hubo condiciones bien dramáticas. Sí, cómo no. Echeverría dispuso muchas actividades para contrarrestar eso, porque hubo inclusive el calificativo de hambradores del pueblo. Y sí, cómo no. Creó las CONASUPO, muchas tiendas, y luego sacó la venta de la producción del campo a la calle cuando hace los mercados sobre ruedas, con una intención que tenía cierta competencia en contra del sector comercial, pero que sí tenía un beneficio para dos sectores, para que se le abaratara la comida a la gente pobre. Sin duda. Y para que el productor tuviera mercados y no estuviera sujeto a los vaivenes del comprador, que le obliga y le pone condiciones de precios y de todo. Pero bueno, con el tiempo se fue desvirtuando y ahora los mercados sobre ruedas casi venden igual que el comercio organizado. Pero se convirtieron en parte de un corporativismo político.
En cierta forma ¿no? sí, pero más bien son cautivos de líderes obreros que son los que controlan los permisos y Parte del controlan. corporativismo, ¿no? Que se dio, que se fue afianzando hacia el Partido Revolucionario Institucional, pero por la vía y la intermediación de líderes, que finalmente con el paso de los años terminaron negociando a ver quién le ofrecía más, ¿no? Ahora que en este país de pronto hubo otras opciones políticas como el PAN, y dijeron, oye, pues o te arreglas conmigo o mira, allá el de enfrente también me quiere, ¿no? Pero ese corporativismo, aunque tú lo veas desde el punto de vista comercial para beneficiarse, no necesariamente funciona con el voto electoral. Porque ya la gente no es capaz de decir yo pertenezco a esta organización y porque pertenezco voy a votar así, ¿no? Dan su voto bueno, si no razonado, por lo menos de acuerdo a lo que piensa la gente. ¿No? A lo que piensa la gente, sí. Ya Que no es piensa, a voto quién le corporativo. conviene, a quién le gusta, qué candidato le gusta, o qué opción, o qué perfil le gusta, aunque a veces no conozca de fondo las características, porque el político siempre se viste de luces, pero da la apariencia bonita, pero no siempre trae el contenido igual. No, por supuesto que no, tocayo. Pero yo creo que de cualquier manera, me parece que lo que subsiste hacia enfrente es un panorama complejo para los medios de comunicación, porque finalmente pagamos una cuota muy alta por el descrédito y la falta de credibilidad, la pérdida de credibilidad, a la que también han contribuido quienes hoy con la mano en la cintura hacen una página en internet y se asumen como periodistas y empiezan a manejarse como si fueran periodistas, y mucha gente no alcanza a distinguir y a diferenciar el trabajo profesional de un periodista del que hacen otros, incluso que atienden grupos de interés muy específicos, ¿no? O que están al servicio del mejor postor para golpear, ¿no? Bueno, los hay de todos tamaños. Sí, lo que pasa es que en nuestro tiempo, tocayo, eso era muy fácil de distinguir, ¿no? Pero eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Hoy, por ejemplo, si tú te atreves en las redes sociales a cuestionar a uno de los candidatos, el que sea, te van a linchar, tocayo. No, ya pero no, así. No, pero sí he visto los comentarios cuando suben en las redes cualquier cosa, salen a favor y en contra y con groserías impresionantes. No, pero Pero eso no va a marcar las cosas en el país. Influyen de cierta forma, sí. Pero lo que va a marcar las cosas es el sentimiento ciudadano por lo que quiere. Y ahorita ha sido tal el hartazgo y la irritación social que a como dé lugar quieren un cambio radical de los gobiernos, que ya se acabe la corrupción, que ya se acabe todo esto. El problema es ver, ¿tienen la capacidad los gobiernos o el gobierno que llegue de poder poner orden? Porque para mí fue un desatino y una ilusión la alternancia política en el 2000, cuando llega Vicente Fox y todos creímos que de verdad iba a haber un cambio radical. Cualitativo. Y no, se desató una guerra de grupos e intereses políticos. Se creó una autocracia en el gobierno de Fox para competir contra la alternancia de lo que habían dejado los demás, y entonces se enfrascan en pleitos políticos los grupos y se les olvida el pueblo, y entonces pues no mejora nada, porque la macroeconomía puede estar excelente, pero la microeconomía, cada día el pueblo está más pobre. Tú te puedes mover por toda la ciudad ahorita y te vas a encontrar una serie de construcciones por todos lados, pero también todo el mundo vendiendo comida, todo el mundo haciendo algo, tratando de ganarse 5 centavos adicionales que no te los paga un salario, porque los salarios son insuficientes, injustos, y ahora sí, como dirían en la época de Echeverría, son de hambre los salarios. Está a tal grado de que en las familias ya no digamos pobres, sino de mediana capacidad, de clase media baja, trabajan el papá, la mamá y a veces los hijos y apenas subsisten.
Entonces, las condiciones están bien difíciles. En México, si no se ataca la desigualdad social y la marginación que existe, no se va a prosperar el país. Y eso no lo puede dar la educación. Pero para empezar, el gobierno va a empezar con una lucha interna muy grave en el sector educativo. ¿Deshace la reforma educativa por mala o la deshace por qué? No sabemos, pero es una confrontación política. No nos lleva a decir cómo le van a hacer para mejorar la calidad de la enseñanza de nuestros hijos, porque está muy decadente la enseñanza. Y el problema de que pasen automáticamente, tengan capacidad o no los muchachos, pues eso no te lleva a ningún lado. Van subiendo de grado, sí, terminan la primaria y la secundaria, sí, pero ¿en qué condiciones de preparación salen? Ese es el problema. Y México necesita un sistema educativo que efectivamente sea bueno y que le enseñe a los muchachos para defenderse el día del mañana cuando tenga que competir con todos y competir con el mundo. Que les dé herramientas, ¿no? Así es. Y ese va a ser la primer gran confrontación, entre otras. Y aunque dice que no va a perseguir a los que hayan cometido ilícitos, pues no puede ser. No, claro. No se puede poner orden. No, por supuesto. Si no, castigas al que se llevó todo el dinero público. De cualquier manera, ahí está una exigencia y una expectativa entre la población que Andrés Manuel López Obrador no puede ignorar. O sea, hay gente que está tan enojada, que quiere ver sangre, que quiere ver cabezas rodando, ¿no? Quiere que paguen lo que han hecho. Nomás el caso de Karime, que le han desatado hasta una persecución en Inglaterra y empezaron a emitir volantes, que tiene tintes políticos partidistas más ahorita en esta elección, pero que no deja de mostrar cómo del dinero del gobierno pueden hacer tales tamaños de riqueza, mientras el resto de la gente se sigue muriendo de hambre, y mientras salió a la luz pública de que los medicamentos para el control de cáncer de niños eran agua destilada. ¿Cómo puede ser esto? Es un crimen de lesa humanidad que no tiene perdón ni de Dios, ni del hombre común, ni de nadie. No, por supuesto que no. Pero entonces dices tú, bueno, ¿qué pasa en el país? ¿Por qué tanta impunidad? Entonces, eso es lo que quieren que se acabe, y eso es lo que vamos a ver si tienen efectivamente la capacidad de hacer, y hasta dónde va a haber revanchas políticas, y hasta dónde va a imperar la ley y el orden. Cuando en México impere la ley y el orden, sin que tengas capacidad o sin que los magistrados, jueces y poder judicial se vendan al mejor postor por una prebenda económica, ese día vamos a ver un México distinto. Ese es el México que yo quisiera conocer, el México que yo quiero ver para mis hijos, para mis nietos y la familia que venga subsecuente. Un México de leyes, un México de derecho, un México donde las cosas sean como deben de ser, que estamos muy lejos de lograr. Por supuesto. Y ahí tenemos una corresponsabilidad, ¿no? En los medios. Si no nos dejan. Tú dime. Pues ni modo, hay que seguirle echando carambazos, ¿no? Oye, por cierto, a propósito de periodistas, el fallecimiento de René Gómez Noriega. Oh, sí. ¿No? Me pudo mucho Ayer. porque el Renecito, Sí. a mí me tocó trabajar con él en el Baja California. A mí me tocó trabajar con Ricardo Gibert en 1973. Y luego ya cuando lo compró La Voz de la Frontera, el Baja California, me hicieron director. Y ahí trabajaba Lagunes, Raúl Organista, que todavía vive aquí en San Diego, Daniel Lagunes, Ramón Coronado, el Gato Félix. Así es. Mucha gente que a la que extraño. Y René Gómez Noriega era una maquiladora para hacer notas, ¿eh? Y en aquel entonces, pues no teníamos más que el teletipo, que nos daba cierta información internacional, pero él sacaba el San Diego Union y se compraba los periódicos, un periódico de México, y se fusilaba, pero todititas las notas las adaptaba, y echaba kilos de notas. Me acuerdo yo, esa capacidad tenía René Gómez Noriega. Para llenar la sección de deportes.
Sí, y luego la otra cosa que tenía de ventaja, el hombre corría, era un atleta consumado. Así es. Era un corredor empedernido. Todas las carreras atléticas del maratón, medio maratón, los 5 kilómetros, siempre estaba apuntado. Y hacía viajes a distintas naciones del mundo, perdón. A distintas naciones iba a correr, él y su esposa. Celia, hasta sus últimos días ambos corrieron. Sí, no sé cuál sería la dificultad, la enfermedad que lo afectó. Tenía ya un mes internado por problemas con una úlcera y complicaciones cardíacas. Dios. Estaba siendo atendido en el ISSSTE y pues finalmente no resistió, no pudo más, se cansó su corazón ayer y el chino René Gómez Noriega nos dejó después de haber sido uno de los pioneros, si se puede plantear así, de la crónica deportiva. Sí. En la época de los medios impresos, y aunque seguía colaborando, ya llevaba una vida relativamente más reposada y más enfocado a la actividad deportiva, seguía compitiendo, viajaba constantemente a otras regiones del mundo junto con su esposa y regresaban con medallas. Cada vez que iban de viaje regresaban con medallas, tenían un montón de medallas. René y su esposa, de todos los eventos a los que asistían y ocupando los primeros lugares. ¿Y sabes tú de las exequias cuándo van a ser? No, todavía no tenemos esa información confirmada. Supondríamos que los restos de René serán velados tentativamente hoy en la tarde. Estamos esperando la confirmación, pero pues evidentemente es una muy buena oportunidad y una coincidencia con lo del Día de la Libertad de Expresión, el recordar aquí una trayectoria, la trayectoria de un hombre que fue pieza importante en la vida de los medios de comunicación en una época, ¿no?, donde predominaban los medios impresos. Es uno de los que quedan, ya cada vez menos. Juan Manuel Martínez sería el otro, ¿no? Quizás Sí, más antiguo, ¿no? Sí, Pero son casi de la época. más o menos, ¿no? René en el Baja y Juan Manuel en el Heraldo de Tijuana. Y en algún momento, bueno, de hecho comenzó en el Heraldo, según platicaba alguna vez René, comenzó su incursión en los medios de comunicación formales en el Heraldo precisamente por allá por el 51, más o menos. Con don Rubén Luna. Sí, después de haber hecho pininos en alguna revista editada por un trabajador del Hipódromo Caliente que era deportista y que amaba el deporte y la actividad, y editaba una revista que se llamaba Deportes y Estrellas, y ahí llegaba René colaborando con sus reportes sobre el béisbol y de ahí se fue encaminando hasta pues incorporarse a los medios de comunicación formales a través del Heraldo en primer término y después en la planta del Baja California, efectivamente. Sí, ahí duró muchísimos años hasta que desapareció el Baja. Sí, efectivamente. Bueno, no desapareció, ahora lo hacen creo que semanal. Sí, pero Sí. en Pero esencia el diario desapareció. era un vespertino muy... Desapareció primero Baja California que René. No. Yo recuerdo a René, fuimos compañeros en una etapa en el Baja California en que me tocó también formar parte de la redacción. Bueno, pues justamente cuando Jaime Bonilla era el dueño y Manuel Sarasoto el director del periódico, y ahí estaba René, ¿no?, con sus años y a veces peleando un poquito porque los tiempos cambiaban y porque las tecnologías en los procesos productivos de los medios también cambiaban y entonces había que adaptarse y como todo, pues, ¿no?, haciendo los ajustes necesarios, pero en esencia el mismo René que conocimos, amante del deporte y deportista el mismo. Descansa en paz René Gómez Noriega. Tan pronto tengamos los datos, los vamos a compartir evidentemente para acompañar a René en su último viaje, en su último trance, y nuestro pésame a la familia, a Celia, a los hijos. Pues ya se están yendo, al rato seguimos nosotros, tocayo. ¿Y por qué me ves tan feo?
Oye, tocayo, 1000 muertos ya, es el colmo. Híjole. Qué impresionante esto, hombre. Pero, bueno, no es excusa, ¿no? Baja California, todos quisiéramos que fuera otra en el sentido de la violencia, porque por otro lado tenemos oportunidades impresionantes. Pero el país, Enrique, el país está en una situación gravísima. Yo creo que es el problema más grave que deben resolver, aparte de acabar la corrupción en el gobierno, el de atender pero, ay Dios, le tengo miedo a la amnistía, Sí, porque eso no va a llevarnos a ningún lado. sí, ¿crees que se vaya a presentar? Así como Ay, es que dicen nunca la he entendido porque nunca la he explicado bien. no la ha explicado No. hasta ahorita, ¿no? No, él habla de que a secuestradores y a violadores, no, quién sabe, pero toda la gente que mata en la calle vendiendo drogas, todo eso, pues no tiene perdón de Dios. De alguna u otra forma es un genocidio el que está provocando. Porque la autodestrucción, por eso antes teníamos, yo me acuerdo, en los 60, 70, 80, hasta los 90, teníamos los pacheros tirados en la calle, los teporochos, ¿te acuerdas? Sí. Y ahora ya no hay teporochos. No. Ahora todos son muchos dementes en la calle, que se les botó la canica por el uso excesivo Cricos, les dicen algunos. de drogas. ¿No? Así es, efectivamente, víctimas de la drogadicción. Sí, y son muchos los que andan en la calle. Dice Dorelena Cortés, también hoy 7 de junio una audiencia en el caso de Luciano Rivera esta mañana en Rosarito. Pretendían reclasificar el delito tipificado en contra de los presuntos asesinos y un grupo de periodistas salió temprano para allá a fin de hacer acto de presencia, solidaridad con su familia y Mario Rivera. Desde luego, los compañeros del gremio han estado muy activos esta mañana portando algunas playeras justamente que mandaron a hacer para referirse al asesinato de periodistas y para eso ni siquiera hemos tenido que ir o remitirnos a los homicidios en Sinaloa o en Tamaulipas o en Guerrero o Acapulco. La verdad es que aquí mismo el caso reciente de Luciano Rivera, hermano de Mario Rivera, director general de CNR estatal, es un asunto que está fresco, que está en proceso en manos de jueces en este momento y como dice nuestra compañera Dorelena Cortés, efectivamente programada para hoy una audiencia en este asunto que todavía está pendiente de resolución total, ¿no? El más reciente de los incidentes donde pues hay indicios de que Luciano fue asesinado en función del trabajo que hacía, el trabajo periodístico que hacía. Qué gacho eso, dice, ¿cómo que seguimos nosotros? Humor negro. No te hagas, directora, nos va a tocar, ¿eh? Me vi muy enterrador, no, muy pesimista, no. No, toco madera, tocayo. Pero, pues ahí está el caso de Luciano Rivera y de este asunto que debería desahogarse hoy. Les vamos a actualizar la información tan pronto se produzca. Pero ciertamente los compañeros de Tijuana están allá haciendo un plantón en la vialidad y distribuyendo información a los residentes de la zona y sobre todo planteando la solidaridad gremial con Luciano Rivera y con sus familiares y amigos, por supuesto, y por el gremio en general, porque esta situación pues está golpeando a todo el gremio, independientemente de las diferencias que puede existir entre compañeros a veces. Estos son asuntos de gremio que reclaman solidaridad, más cuando lo que está en juego es la vida y se ha arrebatado impunemente por parte del verdadero peligro para México en estos momentos, que es el narco, es el crimen organizado, ¿no? Sí, así es. Hasta el de baja estopa, ese del que son activos participantes los vendedores minoritarios de droga, ¿no? Cualquier pelafustán de esos de poca monta te mata por unas dosis de droga, tocayo. ¿En serio? Es impresionante lo que estamos viendo. Sí. ¿No? Un deterioro social muy grave. El verdadero enemigo de la democracia viene hoy día del narco,
Están matando un montón de candidatos. Ya llevan, ¿qué? Como 55. No, llevan más de 100. Impresionante los dos. Bueno, entre candidatos y dirigentes partidistas. Sí, claro, desde luego. Pero candidatos más de 50, incluyendo el caso de las dos candidatas jóvenes. No, y que mataron guerreros están recientemente. desertando y en Oaxaca no quieren ser candidatos. Qué impresionante, con el narco queriendo dictar las reglas del juego y metiendo dinero a las campañas y apoderándose de las instituciones. El verdadero peligro, me parece, es para todos, no solo periodistas, es el crimen organizado y es la delincuencia. Cada vez más organizada y absorbida como una de las ramas de trabajo de los delincuentes organizados, hasta el delito común, ¿no? Pero todo con una complacencia o involucramiento, una liga con funcionarios de gobierno. De otra forma no ascenderían. No se puede explicar de otra manera, Sí, ¿no? eso es lo grave. Qué impresionante eso, y preocupante, muy preocupante. Fíjate, tocayo, que están como siempre con nosotros nuestros amigos Gustavo Alfonso Jiménez Pensado, te mandan saludos. Gracias. Chanel, José Enrique Coronel, César Arroyo, Verónica Hernández, Alfonso Paredes Cervantes, Sony Enrico. Está también hasta Alfredo Cortés Juárez está Muy con bien. nosotros. Fernando García Garibay, Rosario Vélez, Licisó Vázquez Alfaro nos saluda, sigue con nosotros. Saludos a ambos, dice Gustavo Alfonso Jiménez Pensado. Qué maravilla esto, tocayo, ¿no? Sí. Que puedes interactuar en tiempo real con el auditorio, que era algo que solo podíamos pensar, por ejemplo, en tiempos de la radio, ¿no? Por lo menos sabías que Con te las llamadas escuchaban. telefónicas. Y por las llamadas telefónicas, ¿no? Pero hoy la posibilidad de un contacto en tiempo real y un intercambio para el que solo basta tener internet es una maravilla. Yo sigo todavía fascinado por lo que hemos logrado gracias a las tecnologías de la información y a la modernización, con todos los asegúnes que tiene, ¿no? Así es. Qué cosas, tocayo. Y la campaña a todo lo que da. ¿Cuál campaña? Perdón. Precisamente hoy en Mexicali tiene lugar el debate de los candidatos al Senado de la República. Ciertamente. Va a ser muy interesante observar el comportamiento de los candidatos a senadores. En primer lugar, ver si Jaime Bonilla Valdés, que ha eludido los demás debates, va a asistir, porque es una invitación oficial. Ese va a ser el primero. Segundo, ver el comportamiento de los candidatos entre ellos y qué tan grave va a ser los ataques que se van a desatar, porque mira que traen ganas, tanto como en la presidencial, de tirarse el lodo y medio. Ya ves lo que sucedió en frontera con estos del sexto distrito federal, Javier Castañeda y Adriana Sánchez Martínez. Se dijeron un montón de cosas pesadísimas. Entonces estamos viendo cosas inéditas, fuera de lo común, fuera de lo que fue tradicional antes. Eran otros tiempos. Sí, ¿no? ¿Cómo se nota, verdad? Pero sí, y esta elección es la más difícil, la más competida, la más contraatacada y atacada entre ellos. Y no se ve pues nada progresista de parte de los candidatos. ¿Qué ofrecen los candidatos a diputados y senadores? Nada. Yo solamente te quiero hacer una pregunta. Desde que tú estás en Baja California, dame el nombre de un senador que haya destacado por hacer algo por el Estado, o de un diputado que haya logrado algo. No han sido más que escalones para después buscar la gubernatura, las alcaldías o otras posiciones. Yo no recuerdo así en forma fuerte y vehemente que hubiera habido algo que nos demostrara un liderazgo social. Sí, los senadores, y con todo perdón de Ernesto Rufo y de Marco Blázquez y de ¿cómo se llama? El arquitecto Hermosillo en Mexicali, pues se van y ya no regresan.
se meten en la grilla nacional y ahora son, bueno, uno fue aspirante a presidente de la República, digo, qué tan alto se sintió. Sí. Y ahí andan, pero no resuelven nada, critican, pero no resuelven. No tengo nada que agradecerles como legisladores federales que hayan traído para Baja California, que los ha hecho trascender. Por eso digo yo, ¿qué están haciendo los candidatos al Senado? Siguiendo la comparsa de la campaña que traen los candidatos a presidentes, de que van a cambiar el país. Nacional. Efectivamente. ¿No? Finalmente todos hacen eso, con alguna salvedad, por lo menos en términos de propuesta, pero... Bueno, ahí traen ahí una compra de votos hasta cierto punto aceptable con la regulación de autochocolates que traen la promoción. Ya. ¿Por qué? Tendrá beneficio si efectivamente logran regularizar muchos vehículos que están en condiciones en que no deberían estar circulando Baja California, para que sepamos quiénes son los propietarios y todo, y le dejen un ingreso al Estado y arreglen las calles que están en muy mal estado, y le den la seguridad a la gente de que lo que tienen es de ellos legítimamente, porque el día que los para un tránsito o un agente se los puede quitar, los puede despojar de su pequeña o grande inversión que hayan hecho. Aunque hay unos que se les pasa la mano y traen unos carros muy sofisticados y casi nuevos con las placas del Villanueva. Dicen, ay, espérate, ¿cómo que están regularizando? Pero una mayoría dices, oye, pero son ciudadanos de escasos recursos que tienen vehículos pues muy modestos, es la verdad. La mayoría sí. Entonces, quizá estarían peleando contra la chatarrización con la que están peleados los vendedores de las agencias nacionales, que son los principales opositores para que se importen más vehículos a la frontera. Protegidos, además, desde el centro de la República. Soslayados, efectivamente. ¿No? Pero finalmente se han convertido en botín político de unos cuantos, ¿no? Independientemente del color. Yo nomás te quiero decir algo para que hagas memoria. Sí. Hace unos 10 o 15 años todavía se podían importar las patrullas que dejaban las autoridades policíacas norteamericanas porque tenían que cambiar de unidades y muchas de ellas estaban en excelente estado, reforzadas, con motor grande, etcétera. Y de repente pues se las aplican. Ahora, puros carros de agencia nuevos. Ahí tienes el montón de patrullas que le cuestan al municipio, al estado, un dineral, y seguido las traen chocadas, las traen todas carteadas. Dicen, oye, ¿qué pasó? Pero si te acuerdas dónde empezó ahí eso. Se va el dinero del ataque a la seguridad pública, el presupuesto para seguridad pública, cuando lo que deberían de tener es más agentes policíacos, pero que efectivamente estén haciendo su trabajo y persigan al delincuente. Pero fueron los gobiernos del PAN los que introdujeron esa modalidad de comprar agencias, y hasta cierto punto en el caso de Baja California me parece que podríamos ubicar el momento en la época de Eugenio Elordo y Walter, que fue gobernador del estado y que también tiene intereses en la industria automotriz, por lo menos como distribuidor de una de las marcas más importantes. Entonces esa tendencia empezó a consolidarse en los últimos gobiernos bajo el argumento de que era más seguro, más productivo, había más ahorro para los gobiernos en mantenimiento cuando se compraba carros del año, de agencia, tenía más ventajas presupuestales para la ciudad, los ayuntamientos y el gobierno del estado, y bajo ese argumento... Yo creo que deberían hacer un análisis y ver qué caducidad tiene una patrulla que compran nueva, cuántos años dura. Fabricada en México, ¿eh? Sí, por eso. ¿Cuántos años dura y a qué costo le sale a la población? Porque los resultados a lo mejor no son los mismos de que uno esperaría. No estoy en contra de que se compren las unidades, solamente estoy en que el dinero se aproveche a lo mejor para detener esta ola criminal que está afectando tanto a Baja California, y que sobre todo en especial el delito común se abata. El robo, el asalto con violencia o sin violencia, ya ves que ahora
y es de todos conocido, los lugares que manejan efectivo, como son gasolineras, farmacias, Oxxos, todos esos, son el punto de convergencia de los asaltantes y los rateros. Y a veces tienen un montón de patrullas ellos estacionados allá afuera cuidándolos, ¿sí? Y la ciudad, y la ciudadanía común. No, dice, qué cosas, ¿no? Luego la otra, la cantidad de personal policíaco que está asignado a escoltas de funcionarios. ¿A qué le tienen miedo? ¿Por qué no andan como nosotros que, pues, con el Jesús en la boca, en la calle? ¿No? Ellos, viva la nómina, ellos... Por eso, pero te digo... Tienen quien se los pague, o sea, nosotros. Hay cosas que son incongruentes. Pues nosotros pagamos la vigilancia para las esposas de funcionarios y los hijos de funcionarios. Ahí andan llevando chamacos a la escuela, ¿no? Convertidos en pilmamos, en tutores, casi, en niñeros. Pues sí, hay cosas que sí deberían de estar cambiando. Qué impresionante. ¿Ya viste esta, tocayo? Fake news, dice la Presidencia de la República. El supuesto pacto de impunidad entre Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Es la declaración que está surgiendo de Presidencia de la República. Pues es que Ricardo Anaya hizo una acusación muy severa. Sí. De que AMLO había pactado para que le diera impunidad al cambio de gobierno. Digo, están pasando cosas increíbles. Yo creo que también tienen la boca muy suelta a veces algunos candidatos. No se los critico en aras de tratar de ganar, pero no se vale aventurar cosas tan impresionantes. Pues hay muchos intereses, efectivamente. Desde luego. Pero eso no hace, pues, que no deben de faltar a la verdad, por lo menos. O no inventar cosas para ver qué resulta. Y es que, mira, el propio Güero Castañeda, que fue secretario de Relaciones Exteriores con Fox. Vicente Fox, dijo habló de un pacto de impunidad con Peña Nieto, entre Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Es el mensaje de alerta que envió. Y en respuesta a estas afirmaciones y las del propio Ricardo Anaya, es que la Presidencia de la República está respondiendo. Jorge Castañeda, que es coordinador de la campaña de Ricardo Anaya, había dicho que se concretó un pacto de impunidad entre el presidente Peña Nieto y López Obrador con miras a una transición del Ejecutivo a favor del tabasqueño a cambio de no ir a la cárcel. Esa es la versión que está impulsando la candidatura y la campaña de Ricardo Anaya. Y en todo finalmente en busca del primer lugar, del triunfo electoral a cualquier precio. Y en ese contexto es que se produce la declaración de Castañeda y por supuesto la Presidencia de la República reacciona hoy, esta tarde, a través del vocero Eduardo Sánchez Hernández, que está negando el presunto acuerdo mencionado por Jorge Castañeda, en el sentido de que el presidente respalda a López Obrador a cambio de no ir a prisión. Falsa, dice, totalmente falsa la versión, en el sentido de un pacto de impunidad. Respecto a este supuesto pacto, pues es absolutamente falso, es de esas fake news que se escuchan en temporada de campañas, es fruta de la estación, dice el vocero presidencial. Ande pollo. Fruta de la estación de temporada. Qué cosas, lo que hace el ánimo de... No, el afán de notoriedad política para atraer votos. Andrés Manuel López Obrador ya respondió, por supuesto, también a la afirmación del Güero Castañeda. Y hoy, en un evento, en un mitin, dijo Andrés Manuel López Obrador, en Veracruz está, Andrés Manuel López Obrador, y en una entrevista breve con medios de comunicación, dijo que están muy nerviosos en la campaña del panista porque la coalición de Morena PES-PT sigue creciendo. Y dice López Obrador respecto de la declaración del Güero Castañeda, pues es una volada. Como se dice en el periodismo, es una volada. Yo entiendo que están muy nerviosos, desesperados porque el movimiento nuestro sigue creciendo día con día, fue lo que dijo López Obrador en torno a esta declaración. Dicen diputados priistas que el Güero Castañeda alucina
alucina, dice el vicecoordinador del PRI en San Lázaro, Armando Luna Canales, quien pide analizar con seriedad las declaraciones de Jorge Castañeda, este hombre que sigue teniendo un reflector en estos momentos, merced al cargo de coordinador pues tiene ahí una cartera, ¿cómo se llama? Casi de coordinador de asuntos plenipotenciarios de la campaña de Ricardo Anaya. No, ¿de qué? Asuntos estratégicos o algo así, ¿no? Pero bueno, pues ahí está el güero Castañeda tirando mandobles, como lo hace el propio candidato Ricardo Anaya. Canallín le llama su contrincante López Obrador, en una pelea cada vez más cerrada por rascarle y robarle los números, los votos a quien se los tenga que quitar, al señor Meade, que sigue en tercer lugar. ¿Tú crees que alcanza a crecer un poquito más todavía Meade, Tocayo? Yo creo que el espectro como se ve ya no tiende a cambiar demasiado. No, ¿verdad? No. Y el problema que surgió, que se generó en el pacto PRIAN, que sí existía, no evidentemente suscrito a la luz pública, no. Pero sí por acuerdos especiales, se rompió cuando el gobierno federal desató una campaña en contra de Anaya para lograr desbancarlo y que Meade se colocara y la competencia fuera entre dos. Pero es tal el desgaste del gobierno federal, pues que la cosa no prosperó. Meade es un buen hombre, es un hombre experimentado, sí es cierto, sí, pero la marca que trae puesta es la que lo ha demeritado, por eso no prende la campaña. Y ya se pasó el tiempo, no, aquí solamente una fatalidad o un milagro puede cambiar las cosas, lo cual sería muy lamentable. No sé qué país vamos a tener a partir del 2 de julio, cómo se van a venir las cosas, pero pues tenemos que estar preparados. Lo que sí me queda muy claro es que la sociedad es más grande que los gobiernos, uh-huh, y es la que saca adelante al país. Nunca se me va a olvidar la década siniestra de los 80s, cuando las inflaciones llegaban hasta el 1500% y impresionante. Sobrevivimos esa gravísima crisis política brutal, y económica. Y después la del 95, la devaluación de Serra Puche y Ernesto Zedillo, donde hubo el error de diciembre que le dijeron. 94. También se nos vino el país abajo cuando la fuga de capitales tras el asesinato de Colosio. Tantas cosas que han pasado y el país ha seguido incólume adelante. Cae en un bache y la sociedad vuelve a trabajar, a producir, a generar y vuelve a salir. Ojalá que este efecto multiplicador de la sociedad, que lo hemos visto en la solidaridad que se ha demostrado, por ejemplo, en los sismos del Distrito Federal y del centro del país, donde la sociedad es la que saca la situación, no los gobiernos. A pesar de los gobiernos, salen adelante. Yo creo que se va a volver a manifestar en esta elección. La gente es la que hace el país, no los gobiernos. Desgraciadamente los gobiernos son los que nos controlan todas las leyes y todas las acciones, pero sí debemos superarla y salir adelante, porque México tiene que continuar. A pesar de ellos y de la xenofobia del señor presidente Trump, que ahorita como está en campaña para su reelección, uh-huh, pues nos agarró de bajada otra vez. Y ahí nos trae. Y mientras el dólar coquetea con los 21 pesos en bancos. No, está pesado la situación. Y nosotros que vivimos en frontera, pues somos los primeros en resentir esos golpes. En el centro del país no se dan cuenta de inmediato. Allá vienen sufriendo las repercusiones 6 meses después, 5 meses después. Pero nosotros sí. El efecto de los precios, el efecto de las gasolinas y todas las conversiones de todos los precios están aquí reflejadas en la cotización del dólar. Qué impresionante. La gasolina casi a los 20 pesos la premium. Sí, oye, qué bárbaro. Vas y a la gasolinera y te preguntan por el dinero que traes, por el billete,
y se lo pasan a la máquina lo huele y dice, ahora sí, puede retirarse. ¿No? Sí, la verdad sí está pesado. Qué impresionante, tocayo. Y el panorama en lo político que viene, igualmente interesante, porque si se concreta una debacle para el PRI como parecen anticiparlo los números, el otro escenario es qué va a pasar con los priistas, ¿no? Los que quedan, los que están aferrados todavía a las posiciones de poder y que cada vez serán menos los que puedan conservar una posición en el poder legislativo, por ejemplo, ¿no? Y obviamente ahí la rebatinga será por las pocas posiciones que van a quedar, las pocas diputaciones, algunas cuantas senadurías, muy pocas por cierto, y con un PRI nacional debilitado. El problema es que no va a tener recursos. Así es. Ahorita tiene muchos recursos. A mí me tocó vivir en 89 esa caída brutal. Y el PRI se deshojó. Recuerdo yo que nombraron a don Héctor Luteroto, un empresario muy prestigiado de Tijuana, para que reconstruyera el PRI, porque estaba hecho pedacitos después de la elección donde Margarita Ortega Villa perdió la elección y ganó Ernesto Rufo en una forma impresionante. Y entonces don Héctor, con todo respeto, dijo, pues si hay recursos le entramos con todo lo que haya, pero si cree que con mi dinero voy a reconstruir al PRI, pues no me va a alcanzar. Y además no lo voy a meter. Lógico, ¿no? ¿Quién va a meter dinero bueno o malo? Sí. Y don Héctor fue tesorero en Sonora, fue síndico en Tijuana, secretario de Turismo del Estado, fue diputado federal, secretario de Turismo, pero pues no, era un hombre pragmático, práctico. Y digo, pues sí, de todos tampoco se puede reconstruir con dinero lo que representa también militancia y otras cosas, ¿no? Y pues vimos cómo se desplomó. No se acabó de caer totalmente en 89, simplemente porque todavía Salinas seguía teniendo la presidencia de la República y había el Comité Nacional, pues que con cualquier forma les echaba la mano. Pero ahora, si se viene esa debacle, y no solamente es para el PRI, se viene contra PRD, contra el PAN, no sé cómo le vaya al Movimiento Ciudadano, a lo mejor va a seguir ganando candidaturas y gobiernos locales, no sé, porque ellos traen otra estrategia, sí, que se les confundió, se les mezcló con la coalición que hicieron con el PAN, pero no sé. Ya ves, en Jalisco, Movimiento Ciudadano tiene su candidato a gobernador y el PAN también, entonces están haciendo las contras. ¿Cómo es posible esto? Entonces, bueno, estamos viendo cosas que no veíamos y vamos a ver cosas todavía muy impresionantes. Es un cambio muy radical a partir del 2 de julio. Sí, y muy probablemente un escenario donde los gobernadores son los que van a jalar el control del priismo cuando se atomice, ¿no? O sea, el PRI nacional queda pues, desaparecido, me parece, y los gobernadores van a ser los dueños del PRI en cada entidad, porque pues no hay nada más, no habría nada más. Si pierde el PRI Los Pinos... Yo creo que a partir del 2 de julio no van a ser los dueños de los estados, sino van a tener que cuidarse para la sucesión. ¿Por qué te lo digo? Por una cuestión natural. Si Morena gana la presidencia de la República, para tener gobernabilidad en el país, va a promover que sus gubernaturas, la renovación de gubernaturas, venga a favor de Morena, como lo hizo el PAN después de Vicente Fox. Y ahorita tiene casi la mitad de las gubernaturas en el país. Entonces viene un proceso impresionante que va a traer cambios radicales a nivel nacional. Dice Tocayo, pregunta un medio de comunicación, El Financiero, dice, ¿y si gana Andrés Manuel López Obrador, qué será de Beltrones? Un hombre que se quedó en el camino para la candidatura presidencial, pero que sigue teniendo un poder, una fuerza del populismo. Beltrones es una eminencia política que, si bien no tiene popularidad porque su aspecto y su fuerza no le da para más, sí es un hombre de una estrategia impresionante y sabrá entrar en los caminos difíciles de
de la reconversión ahí con Morena, no sé. Digo. Seguramente, ¿no? Pues sí. Sí. No es alguien que se va a quedar solo y además ya tiene una capacidad económica también suficiente para sobrevivir las crisis que vienen. Y una estructura, ¿eh? Porque Sí. él mantiene una estructura dentro del partido. Así es. Un liderazgo ahí clarísimo que me parece que no tuvo siquiera el anterior dirigente nacional de ese partido, el señor Enrique Ochoa Reza. Ahora, también viene el otro factor que no has tomado en cuenta, Enrique. Todos los empresarios resentidos, como cuando sucedió la expropiación petrolera, fundaron el PAN para hacerle la guerra de Lázaro Cárdenas. Todos esos empresarios, ese capital, va a financiar partidos para que le hagan las contras al gobierno en turno. O sea, vienen cambios que no tenemos idea todavía cómo se van a venir, pero que sí puede uno presumir de lo que puede ser por lo que ha marcado la historia, no porque estén inventando las cosas. Qué interesante panorama. Tocayo, ya casi nos tocan las golondrinas y no nos resta más que agradecer a los amigos que nos han acompañado en este tránsito, en este espacio. Por supuesto, a los amigos patrocinadores de Las Pulgas, de Gran Hotel y de Giuseppis, que hacen posible que estemos aquí, llegando hasta Mexicali a través de la 1120 de la Radio Contigo, y a todo el estado, pues a través de Canal 73 de CNR estatal. Un privilegio. ¿Qué? ¿Te vas a quedar en el siguiente programa, Tocayo? Tengo un montón de cosas que hacer todavía. Esta pues, hombre. Tocayo, un placer. Muchas gracias. Un privilegio, como siempre, Tocayo. Gracias. Muchas gracias a todos, también las personas que nos hacen el favor de vernos y escucharnos. Gracias. Sin duda. Siga usted con nosotros. El siguiente espacio dedicado a la cobertura de temas electorales. Aquí vamos a continuar. Regresamos. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.